Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. En los primeros 45 años del siglo XX, la especie humana vivió dos guerras mundiales, una epidemia y la Gran Depresión económica, crisis brutales en las que se calcula que perdimos casi 200 millones de seres humanos, familia, amigos o conocidos de quienes vivieron aquellos años de grandes penas y dolores. De aquellas crisis nació y creció una generación de hombres y mujeres que enfrentaron desafíos extraordinarios, diseñaron, acordaron y ejecutaron el plan que dio al mundo en la segunda mitad del siglo XX, los años en que floreció el Occidente libre, los años en que se consolidaron los países que conocemos como las naciones desarrolladas. Estadistas, dirigentes, científicos, escritores, humanistas, empresarios, artistas y líderes comunitarios, sin saberlo y sin hablarlo demasiado, coincidieron en identificar el momento que vivía el mundo, en los retos y necesidades que había que resolver, las soluciones que se debían encontrar, pero en especial los valores que podían hacerlo realidad. Hoy vemos en el norte del continente americano, en la Europa occidental y en algunos países del Asia, los resultados que ofrece vivir en libertad, en democracias respetables donde todos cumplen las leyes por igual y donde hay oportunidades para trabajar y alcanzar bienestar. El siglo XXI, solo en sus primeros 22 años, está enseñando que puede traer sustos, sorpresas y eventos para los que no estamos preparados. Desde los ataques terroristas en Estados Unidos en 2001 hasta la cobarde y criminal invasión a Ucrania, hemos pasado por varias crisis económicas de las que no nos hemos recuperado a la velocidad que los pueblos lo necesitan. Hemos visto un aumento desproporcionado en los niveles de violencia y pobreza. Seguimos sobrellevando el impacto que está provocando el cambio climático en todo el planeta y encima nos cayó una pandemia. Estos fenómenos, la mayoría de ellos devastadores para cientos de millones de seres humanos, han sucedido al mismo tiempo en que la política, los políticos y sus formas de gobernar en casi todo el planeta, especialmente en regiones como la latinoamericana, han perdido brillo y capacidades para ofrecer y ejecutar soluciones, pero en especial han perdido la decencia, la vergüenza y el respeto por el ciudadano. Por primera vez en 300 años, la mayoría de habitantes del planeta sienten que la posibilidad de alcanzar bienestar se hizo más lejana y más difícil. Esto es peligroso para la estabilidad política y la convivencia. Este es el escenario que atrae a populistas, déspotas y tiranos. Es evidente que en el mundo de hoy, en especial en sus territorios como ese ofensivo subdesarrollo político con el que lastima tanto a la América Latina, hace falta una nueva generación de dirigentes, estadistas y líderes que encuentren y rescaten el espíritu que marcó la segunda parte del siglo XX y construyó el Occidente libre que hoy es desarrollado. Debemos buscar la forma de ver el pasado con los ojos del presente para construir el futuro. Un futuro que en este momento está amenazado por eventos que pueden cambiar de forma brutal y negativa el curso de la historia. La injustificable e imperdonable invasión a Ucrania empujó al mundo a un nuevo orden internacional. Estamos ya viviendo una nueva era y enfrentando encrucijadas como la posibilidad de un evento nuclear, una crisis energética y otra alimentaria a nivel global que puede hacer de los próximos años del siglo XXI un lugar muy desagradable para vivir. Toca entonces a la generación en cada geografía del planeta que puede tomar el mando democrático, respetuoso de la ley y la dignidad humana, asumir el liderazgo y diseñar y ejecutar el plan que garantice a la especie humana que la posibilidad de vivir en libertad y alcanzar bienestar sigue siendo una realidad con la que podemos contar. El orden internacional posterior a 1945, liderado por Estados Unidos, pretendía dejar atrás los horrores de las dos guerras mundiales, y para ello se creó el Sistema de Naciones Unidas,
cuyo objetivo era impedir las agresiones bélicas entre países. Al mismo tiempo se crearon el FMI y el Banco Mundial para darle estabilidad al sistema monetario internacional, facilitar la integración financiera entre países y brindar ayuda económica a los países en vías de desarrollo. Sin embargo, la Revolución Comunista de 1949 en China y la consolidación de la Unión Soviética en los años 50 dividieron al mundo entre el bloque democrático y libre de los países occidentales y los regímenes totalitarios comunistas de China y los países soviéticos. En las siguientes 4 décadas el mundo libre lucharía por detener el avance del comunismo en todos los continentes, en lo que se conocería como la Guerra Fría. Finalmente, la caída del muro de Berlín y el colapso de los países soviéticos pusieron fin a esta guerra. En ese momento, se creía que el mundo libre había triunfado y ahora la democracia liberal sería el sistema que regiría eventualmente en todos los países del mundo. Los países que fueron parte del bloque soviético comenzaron un lento proceso de integración al mundo occidental. En América Latina, el auge del liberalismo llegó en los años 80 y 90, con el retorno a la democracia y la implementación del Consenso de Washington, que promovía el libre mercado y la inserción de las economías a la globalización. Sin embargo, mientras que la Unión Soviética colapsaba, en Pekín, en la plaza Tiananmen, se reprimía violentamente las protestas que clamaban libertad. El ingreso de China a la economía global estuvo acompañado de la consolidación del régimen autoritario del Partido Comunista. En ese momento se asumió erróneamente que insertar a China al comercio mundial provocaría que ese país adoptara los valores occidentales de la democracia, el Estado de Derecho y la libertad individual. Pero China, con su modelo autoritario y su capitalismo de Estado, comenzó a generar resultados notables. La participación de China en la economía mundial pasó de ser menos del 2% en 1978 a ser el 18% en 2021. Es cierto que China ha crecido durante más de una década a doble dígito, pero también es cierto que se cuestionan los números respecto a reducción de la pobreza y sobre un aumento de bienestar por parte del pueblo chino. El aumento del poder económico de China, bajo un modelo autoritario, no pone en duda las bondades de la democracia liberal y el modelo de libre mercado, pero ha provocado que ese país reclame su cuota de poder dentro de la geopolítica mundial. China está expandiendo su área de influencia en el mundo a través de su propio sistema de préstamos a países en desarrollo y de inversiones masivas en Asia, África y América Latina. Con ello pretende disputar el poder hegemónico de Estados Unidos y exportar su modelo autoritario en contraposición a los valores occidentales. La gran interrogante de nuestro tiempo es si Estados Unidos y los países occidentales serán capaces de reivindicar el orden global liberal que China busca debilitar. Democracia liberal o autoritarismo. Esta es la batalla de nuestro tiempo. En un mundo en el que mejores resultados ha dado el sistema político que nos ha llevado y traído desde la Segunda Guerra Mundial, donde la democracia republicana, la monarquía parlamentaria, como es el caso de España, pues eso, mejores resultados habían dado con la división de poderes, el respeto a la ley, al lado de un modelo económico, el capitalismo, que también venía dando buenos resultados hasta finales del siglo pasado. Luego nos encontramos con los ataques terroristas del 9/11, la gran recesión económica de 2008 y la política que empieza a sufrir con mucha más evidencia un deterioro absolutamente brutal. Esto nos trae a ese momento en el que aparece una pandemia en el planeta para la que no estábamos preparados y ni siquiera hemos salido de ella, y luego vemos a uno de estos personajes absolutamente impresentables que decide invadir una nación soberana como lo es Ucrania.
En estos momentos lo que toca es revisar esos conceptos, esos valores que nos trajeron hasta esta época. Y para hablar sobre estos temas tengo el privilegio de presentarles a don Juan Luis Cebrián, periodista, escritor y empresario español. Fue director, fundador del diario El País de España. Hoy es su presidente de honor. Fue también presidente del Grupo Prisa. Es miembro de la Real Academia Española. Ha sido considerado por Tanques de Pensamiento y diversos medios internacionales como uno de los 10 españoles más influyentes de Iberoamérica y ha recibido galardones, premios y medallas en América y Europa. Don Juan Luis, bienvenido a Razón de Estado. ¿Cuáles son, según usted, las causas del deterioro del modelo que nos trajo desde la Segunda Guerra Mundial? Bueno, yo creo que hay varias causas. A raíz de la desintegración de la Unión Soviética, algunos creyeron en el fin de la historia, como Francis Fukuyama, en el sentido de que el capitalismo había triunfado y que íbamos hacia un mundo unipolar donde los Estados Unidos eran el policía del mundo y un poco el regente del mundo. Esto duró algunos años, en efecto, ¿no? Hasta que, en primer lugar, tuvimos el ataque a las Torres Gemelas, que fue el primer impacto de la violencia terrorista de signo identitario en el Occidente, un ataque directo a los Estados Unidos. Y luego tuvimos la crisis financiera de 2008 a 2011-2012, que puso de relieve desde mi punto de vista dos cosas. Uno, que el capitalismo generaba mucho crecimiento y otro, que generaba mucha desigualdad. Ahí es cuando incluso líderes de la derecha como Sarkozy comienzan a decir que hay que reformar el capitalismo para resolver estas cuestiones. Todo ello alimentado por el cambio tecnológico y la aparición de la sociedad digital. En ese marco se produce un intento de expansión de la Alianza Atlántica en Europa. Un intento confuso porque se llegó a invitar a la Rusia de Yeltsin a incorporarse a la Alianza Atlántica. Yo tengo unos gemelos que me regaló, unas mancuernas que me regaló Javier Solana, entonces secretario general de la OTAN, que le había regalado a él Boris Yeltsin, donde en un lado pone Rusia y en el otro lado pone OTAN, NATO. Bueno, aquello no fructificó, pero en contra de lo que se había pactado ya con Gorbachev, de que algunos países de la antigua Unión Soviética mantuvieran una cierta neutralidad, y concretamente Ucrania, y no se incorporaran a la NATO, hubo efectivamente una expansión de NATO hacia el este de Europa, hacia los antiguos países del Pacto de Varsovia. Eso fue considerado por Rusia como una agresión a su seguridad y también como una pérdida de influencia, un poco de lo que serían los restos del imperio zarista, ¿no? Y a partir del 2008, Putin, que es un dictador y que es un hombre sin ningún respeto por la democracia ni por los derechos humanos, primero hizo una incursión en Georgia, como aviso de que, porque en el 2008 el presidente Bush, hijo, hizo una oferta directa a Georgia y a Ucrania para que se incorporaran a la NATO, a la OTAN. Hizo una incursión en Georgia y proclamó la independencia de dos regiones de Georgia. No hubo reacción de los países occidentales. Posteriormente, en el 2014, se anexionó la península de Crimea. Por cierto, que había sido siempre Sebastopol la base de la Armada rusa del Mediterráneo y que había sido un regalo de Khrushchev, que era ucraniano, a Ucrania cuando Ucrania formaba parte del Imperio Soviético de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tampoco hubo reacción ninguna de Occidente. Después de eso apoyó a los rebeldes rusos de origen ruso en el Donbass, en el este del país, donde ha habido una guerra civil enormemente cruenta, con más de 15.000 muertos durante estos años, sin que Occidente dijera nada. Y finalmente ha hecho esta invasión, en contra de todas las leyes internacionales, de una brutalidad y de una contundencia tremenda,
que en realidad ha terminado en una guerra no declarada por nadie, pero participada por muchos. Sí. Tal vez con ese marco potente, para ubicarnos en el momento que estamos viviendo hoy, don Juan Luis, es evidente que la política no está funcionando. La política local en cada uno de los países y luego la política internacional. Y ante esas debilidades, personajes como Putin están tomando este tipo de decisiones que llega al extremo de invadir el segundo país más grande de Europa, con 44 millones de seres humanos, y bueno, y hacer todos los destrozos que está haciendo. ¿Qué peligros ve usted de una escalada en la que se haga cada vez más evidente, como lo menciona Thomas Friedman en su columna del New York Times del 6 de mayo, cuando dice, miren, Estados Unidos y Occidente están mucho más involucrados de lo que se ha dicho, porque están ayudando a Ucrania ya de formas que pueden ser determinantes para que Rusia, pues con más claridad, pierda? Evidentemente hay un peligro de cronificación de la guerra. Y yo soy de los que piensa que Occidente y concretamente Europa no ha hecho los esfuerzos adecuados para lograr un alto el fuego cuanto antes. Que es importante lograrlo, porque en realidad lo que estamos asistiendo ya es a una masacre tanto de civiles y militares ucranianos como de militares rusos. Hoy, en el día de la victoria en el desfile que ha habido en Moscú, el propio Putin ha guardado un minuto de silencio por las víctimas rusas en la campaña en Ucrania. Algo verdaderamente sorprendente porque prácticamente se estaban ocultando el hecho de que hay miles de militares rusos que han muerto en esta guerra. El propio Papa y el cardenal Parolini, por poner ejemplos, insistieron en que un apoyo armamentístico de este género, tan creciente como están haciendo los países occidentales, lo que hace es alargar la guerra y generar muchísimo sufrimiento y por lo tanto distanciar los acuerdos de paz, porque todas las guerras acaban con algún tipo de acuerdo de paz, con la victoria de unos sobre otros, que sea el que lo gana, pero con acuerdos respecto a reparaciones, etcétera y tal. Creo que esto en gran medida se debe a la política de Estados Unidos que lucha por mantener su calidad imperial todavía en un momento en que China es el país emergente que le puede hacer frente, y a la falta de autonomía estratégica de Europa. La Unión Europea, que presume de estar más unida que nunca, no es cierto que esté más unida que nunca, hay grandes diferencias entre ellos, pero la voz de Europa ahora no es la de la Unión Europea, es la de la NATO. Y hay una confusión verdaderamente tremenda, ¿no? Claro. Esta complejidad que vivimos, don Juan Luis, hace evidente que el siglo XXI ha venido con muchos accidentes, con muchas debilidades. Una economía global insuficiente, la política que no funciona, las élites que no se enteran, pues está creando estas disfunciones que sí pueden llevar a consecuencias extraordinarias que probablemente no podamos ni imaginar, como no imaginamos una pandemia, tampoco vimos la invasión a Ucrania. Realmente el siglo XXI está demostrando que trae sorpresas bastante desagradables. ¿Cuál puede ser la peor? No, la peor sería una confrontación mundial en la que yo no creo que lleguemos a estar. Va a haber un conflicto económico mundial muy importante. La globalización, en contra de lo que muchos piensan, no se va a parar, se va a dificultar, pero obviamente hay evidentes muestras de líderes nacionalistas e identitarios que tratan ahora de decir se ha acabado la globalización. Estamos hablando de la autarquía energética de Europa, de que tenemos que producir ahora las cosas que se producían en China porque si no podemos quedar desabastecidos. O sea, estamos todavía padeciendo una situación de tensión muy grave, porque entre otras cosas continúa la pandemia y la pandemia está generando en China también graves problemas de abastecimiento y de distribución de bienes y servicios, ¿no? Lo que se pone de relieve es que el orden mundial emanado de la Segunda Guerra Mundial ya no funciona financieramente, no funciona Bretton Woods. Se ha escrito muy poco sobre el hecho de que quisieran echar a Rusia del sistema de pagos internacional, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central. Entonces, ¿qué pasa? Que más de la mitad de la humanidad va a acabar, porque Rusia tiene un acuerdo con India y con China. Estamos hablando de más del 40% de la humanidad ahí. Va a quedar distanciado o al margen de
del sistema financiero internacional. De los 190 países de las Naciones Unidas, menos de 40 están aplicando sanciones a Rusia. Incluso países de la OTAN, como Turquía, segundo ejército de la OTAN, no está aplicando sanciones a Rusia. Así es, estamos viendo la conformación de un nuevo mundo, que no está claro todavía qué saldrá de eso, pero como usted decía, Juan Luis, es evidente que ese modelo que nos trajo desde la Segunda Guerra Mundial, pues está demostrando ya sus dificultades para continuar, y la política no ha sido capaz de irlo transformando, de evolucionar para otra vez llegar a un sistema que funcione, que resuelva el diario vivir de la gente. En todo ese contexto complejo en el que los países desarrollados pues están teniendo todos estos aprietos y dificultades para continuar, está esa parte del mundo siempre atrasada, con demasiados problemas, con políticos cada uno peor que el otro, que se llama América Latina. ¿Cómo ve usted a América Latina en este contexto global y luego hacer énfasis en las enormes dificultades que está teniendo para crecer económicamente, resolver los problemas sociales, que son muchos y muy graves, y luego la corrupción y el narcotráfico, que en la mayoría de países pues tienen cada vez más control? Pues América Latina está pasando en una crisis lamentable, porque en los años 80 América Latina experimentó un progreso hacia la democracia representativa muy importante, y además hacia la modernización económica y política de todo género. Lo que pasa es que nuevamente se han mantenido desigualdades profundas en muchísimos países, y se han mantenido también intervenciones externas que han generado nuevamente movimientos populistas de derechas o de izquierdas y movimientos identitarios, ¿no? Hay casos gravísimos, que es los restos de lo que era la Cuba castrista, aunque cada vez importa menos. Venezuela, donde por cierto están los rusos y están los turcos colaborando. Los turcos y rusos se enfrentan en el sur del Mediterráneo, en Libia, y se enfrentan en Siria, y colaboran con el gobierno de Maduro. Ahora también está colaborando los Estados Unidos, que para compensar el embargo del petróleo a Rusia está levantando el embargo del petróleo a Venezuela. Una cosa verdaderamente sorprendente, ¿no? Hemos visto la destrucción del Estado en Perú, en una situación verdaderamente inaudita. Incluso en Chile, que parecía el país más estable, estamos viendo la generación de un poder político que parece querer mantener las instituciones. Hay que decir que Boric, siendo alguien de la extrema izquierda y del populismo izquierdista, de momento está respetando las instituciones, y tanto derecha e izquierda parecen querer colaborar, pero tienen delante un proceso constituyente completamente alocado e insensato, que no se sabe en dónde va a terminar. En Argentina, ¿para qué decir? No digo que sea un Estado fallido, pero la herencia del peronismo sigue causando estragos formidables. De modo y manera que solo Uruguay, República Dominicana, tiene una estabilidad política considerable y un respeto a las instituciones. Costa Rica, en donde ahora acaba de ganar un populista, y los demás, y vamos a ver qué sucede en Colombia, donde casi con toda seguridad va a ganar Petro, ¿no? Y está Ecuador con Guillermo Lasso, que está haciendo un esfuerzo importante, pero en condiciones muy adversas. Sí, porque además tiene un sistema tan extraño que si se disuelve el Parlamento hay que ir a elecciones presidenciales, y le acaba hace unas semanas que le dimitió la ministra de Gobernación, y hay una crisis política en Ecuador también global, ¿no? Si el mal de muchos es consuelo de tontos o de todos, hay que decir que guardando las distancias, Europa no está en una mejor situación. Hay un crecimiento de la inestabilidad política. La guerra le ha salvado a Johnson del desastre, porque Johnson estaba ya prácticamente fuera liquidado de Downing Street, liquidado, ¿no? Así es. Entonces, don Juan Luis, ¿dónde está la salida? ¿Son las élites, la academia? Ya vimos que la política no está funcionando. ¿Dónde encontramos la solución? Bueno, la política en algunos países sí está funcionando. Es decir, el problema es la pérdida de liderazgo de los políticos. En Estados Unidos se solía decir que el hijo listo iba a los negocios y el hijo tonto iba a la política. Esto ha pasado con algunos de ellos. Hay que decir que
No hemos tenido mucha suerte, sobre todo con el presidente Trump, que ha sido muy devastador para el equilibrio mundial. En Europa también hay una deficiencia de liderazgo político tremendo y está perdiendo influencia el pensamiento de los intelectuales y de las élites. Hay que decir que la globalización digital está generando perturbaciones en la formación de la opinión pública difíciles de manejar. Yo creo que estamos asistiendo a un desorden intelectual similar al que sucedió después de la invención de la imprenta. Cuando se inventó la imprenta, que fue un gran beneficio para la humanidad, pues como se empezó a interpretar libremente la Biblia, hubo una crisis inmobiliaria de los monasterios. Ya no eran necesarios los monasterios ni los monjes para interpretar la Biblia. Y hubo las guerras de religión. Se tardó casi 3 siglos hasta que llegó la Ilustración para poner un poco de orden en el sistema. No digo que vayamos a tardar 3 siglos, pero todavía nos quedan unas decenas de años. Hay 2 cosas que están claras, ¿no? Una, que estamos viviendo un ciclo con muchas espinas y problemas que habrá que resolver si queremos que al menos en nuestro tiempo de vida todavía empecemos a ver los caminos de solución. Y el otro tema es que a la política no tenemos otra alternativa que rescatarla, volverle a dar los valores que ha venido perdiendo, sobre todo en el siglo XXI. Y que vuelva a cumplir con las razones para las que existe, ¿no? Que es el gobierno con los valores pues, liberales de Occidente, que son los que siguen siendo los que pueden generar mejores resultados. La historia lo confirma. Entonces, don Juan Luis, las redes sociales, la prensa, que son otra columna vertebral en las sociedades, han sufrido un enorme deterioro, se han debilitado y estamos viendo que eso genera, pues eso, confusión, conflicto, mentiras. ¿Cómo se resuelve ese otro elemento de esta compleja ecuación? Bueno, si yo supiera cómo se resuelve, pues probablemente me llamarían. Como he dicho, estamos ante la destrucción de un orden intelectual, social y del conocimiento, similar a lo que pasó después de la invención de la imprenta, y esto tardará en organizarse. Tenemos que ser conscientes de que los valores de la democracia representativa siguen siendo válidos, y son absolutamente válidos, pero siguen siendo difíciles de implantar. Segundo, que la democracia no se puede exportar, y mucho menos se puede exportar a base de las armas, ¿no? Claro, se nos ha olvidado Afganistán, donde ya las mujeres están obligadas a llevar burka. Después de 20 años de esfuerzos de las potencias occidentales para implantar la democracia. Nadie habla de que en Mali, el mismo día, la misma semana que empezó la guerra de Ucrania, 20.000 soldados franceses abandonaron Mali, expulsados por el gobierno del golpe de Estado. Hace 2 semanas, 700 soldados europeos, de los cuales 500 españoles, que estaban allí, militares profesionales, enseñando al ejército de Mali a modernizarse, también se han retirado y han sido sustituidos por la brigada Wagner de los rusos. Quiere decirse que tenemos tropas rusas en Libia, en Mali, en el Sahel. China es prácticamente quien orienta el futuro de África y en gran medida de América Latina. Todo el cobre de Chile y de Perú, todo el litio, las reservas de litio de Bolivia, Perú y Chile también ya están acaparadas por China para los próximos 10 años. Hay un orden mundial diferente y el antiguo imperio americano no se resigna a algo que es obvio. Primero, que necesitamos un acuerdo con China y una multilateralidad real. Segundo, que Europa tiene un papel autónomo ahí que jugar. Y tercero, que no puede haber una paz estable en Europa si no hay un acuerdo de seguridad y paz con Rusia, si no sentamos a Rusia después de que acabe esta guerra a la mesa, lo cual es enormemente complejo porque hemos visto que se ha vulnerado la ley internacional, se ha masacrado al pueblo ucraniano y desde luego es inadmisible la invasión decidida por Putin. Es enormemente complicado el panorama por eso. Por eso, y para terminar, don Juan Luis, en su última columna en el diario El País,
Usted la titulaba Cuando el poder vulnera las reglas, ¿no? Y aunque matizaba 2 o 3 temas muy puntuales, se aplica realmente a lo que está viviendo el mundo, ¿no? Esas reglas que se vinieron estableciendo a través de las décadas, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, que nos permitieron una etapa grande de evolución, de crecimiento económico, de resolver temas sociales, etcétera. Eso está quebrado y va a haber que buscar las formas de que el poder, los poderes, pues restablezcan unas reglas que sean convivibles y que se respeten, ¿no? Claro. Así que sin duda alguna, qué bueno tenerlo a usted en este ciclo activo y presente, don Juan Luis, y que siga ayudándonos con esas reflexiones y esa experiencia que usted lleva por ahí. Así que muchas gracias. Pues muchas gracias. A ustedes también, gracias. Nos vemos la próxima semana. Esto es Razón de Estado. Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy vamos a discutir sobre las elecciones en Colombia y para ello tenemos a 2 expertos. En primer lugar, a Ezequiel Parolari, quien es consultor político con un máster en comunicación política por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha asesorado diversas campañas políticas en América Latina. Y Lucas Perelló, quien es profesor universitario en NYU, tiene un máster en investigación cuantitativa aplicada de la Universidad de Nueva York y actualmente es candidato a doctor en ciencias políticas. A ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Ezequiel, quisiera iniciar contigo. ¿Cómo entender los resultados que se dieron en Colombia? ¿Qué lectura política le podemos dar a ello? Buenas tardes, buenas noches y buenos días para todos los guatemaltecos y muchas gracias por la invitación. En términos colombianos, digamos, lo que se puede apreciar es que hay que entender también el contexto latinoamericano. No se puede hablar de Colombia si no hablamos previamente de todo lo que tiene que ver con América Latina. Entonces yo escucho a muchos analistas, muchos consultores y consultoras que dicen hay una gran sorpresa con lo que pasó el domingo pasado con Rodolfo Hernández. Y en realidad en política últimamente ya no hay más sorpresas, sino que hay sorprendidos. ¿Qué tiene que ver con esto? Lo que tiene que ver es que hablan mucho de los outsiders, del anti-establishment, pero esto no es casualidad, digamos. No pasó con Donald Trump en Estados Unidos, Bolsonaro, en Brasil, Milei, que es un candidato liberal en Argentina. Entonces, ya esto de que los anti-establishment están copando la cancha, el discurso anti-establishment sí está siendo escuchado por la ciudadanía, es más que nada, no es una consecuencia, es una causalidad de todo lo que está sucediendo en América Latina y en la región. Entonces tenemos disconformidad, fragmentación, incertidumbre ciudadana, la gente no se siente escuchada. Y Colombia, por ejemplo, el 85% de los ciudadanos colombianos y colombianas dicen el país va por mal camino. Colombia es el tercer país con mayor desigualdad. El 20% posee casi el 55% de la riqueza total del país. Entonces, claramente, tenemos pobreza, desigualdad, no hay inclusión, y todo eso hace un caldo de cultivo para discursos populistas de derecha, discursos tan extremos, discursos donde el candidato Rodolfo Hernández ha llegado a decir que apoyaba a Hitler, después se desdijo y dijo que quiso decir Albert Einstein. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que estos discursos polarizadores y polarizantes, estos discursos que cada vez le hacen más ojitos a la ciudadanía, son preocupantes para la democracia y para la institucionalidad. Entonces, en términos categóricos, según datos del Latinobarómetro 2020, dice que la ciudadanía está dispuesta a votar por candidatos o gobernantes que le resuelven sus problemas, pero son de tintes populistas de derecha o tintes autoritarios y la gente los vota. Entonces lo que la gente quiere es que le resuelvan sus problemas, pero que le resuelvan sus problemas no en el corto, en el mediano plazo, sino ya en el cortísimo plazo, que es lo que no está pasando en la región. Lucas, ¿cuál es tu lectura? ¿Coincides o difieres del análisis que hace Ezequiel? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. También comparto la opinión de Ezequiel al pensar que sería un error ver la elección que ocurrió en Colombia sin situarla en un contexto de lo que está pasando a nivel general en Latinoamérica. Lo que hemos visto últimamente, en los últimos ciclos electorales, es que los votantes están apoyando más a candidatos que son
anti-incumbentes, ¿cierto? Vemos que los gobiernos de la región se han visto altamente debilitados, especialmente por el contexto de la pandemia, de la pobre respuesta gubernamental a la pandemia y los efectos macroeconómicos que la pandemia ha tenido. En Colombia, por ejemplo, el PIB se contrajo con un 7% en 2020 y eso gatilló mucho malestar entre la población. Entonces, al igual como ha ocurrido en otros países, y acá estoy pensando más recientemente en Chile, previamente en Honduras, ¿cierto? También en Costa Rica, que hubo una elección que fue muy en contra de los incumbentes, o de la clase política tradicional, vemos que eso mismo pasó ahora en Colombia. Ahora, parte de la sorpresa que usualmente se define es, bueno, se sabía que Gustavo Petro iba a pasar a la segunda vuelta. Eso estaba bastante claro en todas las encuestas. La pregunta, o la gran incógnita que era, bueno, ¿quién iba a pasar a segunda vuelta con Gustavo Petro? Y durante gran parte de la carrera, Pico Gutiérrez parecía ser ese candidato. Pero, tal como siguiendo las tendencias en otros países, los colombianos se votaron en el último momento, en los últimos meses de la campaña, a apoyar a este candidato relativamente desconocido, Rodolfo Hernández, de 77 años, que también representa ese sentimiento anti-establishment o de outsiders que está predominando actualmente en la región. Ahora, Ezequiel, ¿entre qué opciones tienen que elegir los colombianos? ¿Qué representa Petro? ¿Qué representa Hernández? ¿Cuáles son los dos proyectos en disputa? ¿Hay similitudes o diferencias importantes? La mayor similitud es que ambos representan, y abro comillas, el cambio. Es un cambio, no quieren, el 70% de los colombianos y colombianas desaprueban al gobierno de Duque. La ancla que mayor tuvo Fico Gutiérrez fue ser apoyado por el uribismo. El uribismo significa continuidad en Colombia. Y esa es la continuidad que los colombianos y colombianas no querían en estas elecciones. Ahora, en términos izquierda-derecha o izquierda anti-establishment, como lo mencionaba Lucas, ahí tenemos una diatriba, un clivaje muy bien notorio entre lo que significa Petro y lo que significa, en este caso, Rodolfo Hernández, ¿no? Son aristas completamente diferentes. Sí es verdad que en caso de ganar en segunda vuelta, Petro va a ser la primera vez que la izquierda gobierne en Colombia, pero el caso es bastante llamativo de lo que representa Rodolfo Hernández, ¿no? Un candidato anti-establishment, antipolítica, que recoge mucho el voto bronca de más que nada la juventud colombiana que está totalmente cansada, está totalmente harta, y se pudo evidenciar en el 2019 cuando fueron las manifestaciones sociales, tanto en Colombia, Ecuador como Chile. Yo estoy seguro de que si no hubiese ocurrido la pandemia, esto es futurología y no pasó, pero siento que Piñera y Duque no hubiesen terminado sus mandatos presidenciales. Entonces, hay un gran descontento social que no está siendo canalizado por los partidos políticos porque no saben, no quieren o son muy ineficientes a la hora de canalizar esas demandas ciudadanas que están ahí, que son demandas ciudadanas que tienen que ser resueltas ayer. Lucas, pero ¿cómo podemos entender que Colombia, un país que en los años 90 era un país que básicamente estaba a punto de colapsar, podríamos decir, por el narcotráfico, era un país que básicamente se le consideraba un narcoestado, y luego a través del Plan Colombia, que en su momento fue aplicado, se recuperó parte de la institucionalidad de ese país. Y hoy Colombia es un país de referencia en América Latina por el crecimiento económico que tuvo, por la reducción de la pobreza que tuvo. ¿Cómo entender entonces ese quiebre político que se está dando? ¿Hay de cierta forma algún elemento generacional en esta elección o no? Bueno, puede ser. Creo que usted identifica un proceso bastante interesante en Colombia. Colombia es un país que ha tenido una historia bastante violenta durante el siglo XX, siglo XXI también. Y en Colombia lo que hemos visto es gradualmente un proceso de democratización, independiente del aspecto de la violencia y todos los desafíos que ha enfrentado Colombia. El país ha ido más en un camino hacia la democracia que hacia el autoritarismo, como ha pasado en otros países. Ahora, creo que sí,
si bien el caso colombiano es un proceso de democracia, de instituciones que han ido gradualmente siendo más fuertes, lo que sí podemos ver es que la clase política colombiana, los partidos políticos tradicionales de Colombia, o el establishment político, no ha sido capaz de dar respuestas a los problemas urgentes que enfrenta la población de Colombia. Acá específicamente en materia de desigualdad, tal como mencionaba Ezequiel, Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina, y eso sí genera un malestar bastante profundo entre la población. Entonces sí, existe el caso del modelo colombiano, un país que, a pesar de la historia de violencia, a pesar de todos los desafíos, ha podido crecer y fortalecer su institucionalidad. Pero aquello no implica o no se traduce automáticamente a que el sistema le esté dando las soluciones que la gente requiere. Y creo que los niveles de corrupción de Colombia, los niveles de desigualdad, la negligencia del gobierno de Duque al responder a la pandemia, la violencia que se vio también en las protestas, eso todo ha generado un malestar que termina explicando el resultado que vimos en la última elección presidencial. Ezequiel, hablemos un poco de los escenarios para esta segunda vuelta. Algunos consideran que, viendo un poco hacia atrás los resultados que obtuvo Petro en el 2018, que en segunda vuelta sacó aproximadamente 41% de los votos, y en esta ocasión en primera vuelta obtuvo 40%, algunos dicen que ese es el máximo o está muy cercano al máximo de los votos que pueda sacar, y que en ese sentido su posibilidad de crecimiento es muy limitado, y que lo tendría difícil en todo caso en esta segunda vuelta. Y si se compara con el fenómeno de Hernández, que es básicamente un crecimiento impresionante, pues Hernández tiene cierta posibilidad de poder pasar o de ser el próximo presidente de Colombia. ¿Cómo lo ves en tu experiencia con todas las campañas que has asesorado? No me gusta, sinceramente, hacer futurología porque después quedamos grabados acá y después sale otra cosa. Pero sí es cierto que el que no tiene techo es Rodolfo Hernández, básicamente. Él tiene muchas más posibilidades de crecer que Petro. En ese sentido, Rodolfo Hernández, hay que ver qué coaliciones o qué alianzas busca, quiénes son los sectores que los van a apoyar, que están bastante bien definidos y marcados. Entonces, en ese sentido, sí es cierto que Rodolfo Hernández tiene las mayores posibilidades de crecer en esta segunda vuelta. Ahora también hay un factor que es un factor de aprendizaje en todos los países que hay segunda vuelta, donde hay tanta atomización y tanto candidato. Los candidatos y los políticos y las políticas tienen que entender que los resultados que obtienen en la segunda vuelta no son los resultados reales, no es su apoyo real, ¿ok? Su apoyo es que tienen en primera vuelta. Entonces no tienen que olvidarse a la hora de gobernar que cuando lleguen al gobierno tienen que generar muchos consensos, porque la ciudadanía en una segunda vuelta vota al menos peor o al que menos miedo le da, que es lo que están generando con Petro, ¿no? Es una campaña de miedo de que, bueno, la izquierda va a gobernar Colombia, van a terminar como Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aprendizaje para la región es entender que los votos de segunda vuelta no te pertenecen y hay que generar muchos consensos para tener mejores gobiernos, más democráticos y una mejor gobernabilidad. Lucas, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que gran parte del voto de Gutiérrez pueda trasladarse a Hernández y algunas otras opciones de derecha que sacaron votos muy marginales y con eso lograr pues que Hernández gane la elección, o cómo lo ves? Bueno, si uno observa los resultados históricos y también considerando los resultados de esta primera vuelta presidencial, da la impresión que Petro sí tiene un techo. Y en este sentido creo que el momento claramente beneficia a Rodolfo Hernández. Hay dos factores, creo que hoy son varios los factores que favorecen a Hernández. En primer punto, creo que cuando vemos su candidatura y cómo ha surgido últimamente, claramente él como candidato outsider, como populista de centro, ha tenido un auge bastante repentino en la encuesta durante estos últimos 2 meses. Ahora, lo que también beneficia a Hernández es que existe mucho temor a la izquierda en Colombia.
Y creo que eso es algo que solamente va claramente a beneficiar a Hernández y va a debilitar la idea o resultado de que Petro termine siendo presidente de Colombia. Y también lo que es, creo que uno de los aspectos más fascinantes de esta elección tiene que ver cómo esto claramente es un gran desafío para la candidatura de Petro. Petro pensaba que en segunda vuelta se iba a enfrentar a Pico Gutiérrez. Petro pensaba que el clivaje que íbamos a ver ahora en segunda vuelta iba a ser de un candidato anti-establishment contra un candidato que tenía el respaldo de los principales partidos políticos de Colombia. Pero eso no es lo que está pasando ahora. En vez, vemos que hay dos candidatos que se tratan de presentar como anti-establishment, presentándose, ¿cierto?, ante el electorado. Y debido a que Petro sí, al parecer, tiene este techo electoral y que Hernández tiene mucho espacio para crecer, yo creo que si las elecciones fuesen este domingo, el próximo presidente de Colombia sería Hernández y no Petro. Y creo que las encuestas que estamos viendo, han salido un par de encuestas, le dan una leve ventaja a Hernández por sobre Petro. Ahora, la carrera va a ser muy estrecha. No creo que estos son solamente 3 semanas de campaña entre la primera y segunda vuelta. Creo que esta va a ser una elección muy estrecha, donde el que sea ganador no va a ganar por una amplia ventaja por sobre su contrincante. Y eso creo que es un punto muy importante al considerar especialmente lo que señaló Ezequiel previamente. Porque la pregunta que tenemos que hacernos ahora es, sí, Colombia se está enfrentando a 2 escenarios y los dos implican cambios. Pero ¿cómo es que ambos presidentes tentativamente van a gobernar? Ambos tienen minoría, especialmente en el caso de Hernández, en el Congreso de Colombia. Entonces, el futuro de Colombia respecto a la gobernabilidad se ve bastante difícil. Ezequiel, lo que vemos es que al parecer Hernández pudo utilizar de mejor forma las redes sociales. Su cuenta de TikTok al parecer cuenta con muchísimos seguidores. ¿Cómo entender que una persona casi en sus 80 años logra conectar con los jóvenes? ¿Jugó un papel importante las redes sociales en las elecciones de Colombia? Sí, digamos, es el famoso viejito de TikTok, ¿no? Yo siempre lo que discuto con mis colegas y lo que siempre debatimos es lógicamente no se puede como obviar las redes sociales. Las estrategias en redes sociales son fundamentales. Ahora, ¿se ganan solamente con las redes sociales? No. O sea, por lo menos hoy en día no se gana solamente con redes sociales. Las redes sociales están dentro de una gran estrategia de comunicación y una estrategia gubernamental y en este caso una estrategia de campaña para conseguir los objetivos, que en este caso es la presidencia colombiana. Ahora sí ha sabido utilizar TikTok para conectar con un segmento de la población y de una forma bastante risueña, una forma bastante jocosa que gusta a los jóvenes. Rodolfo Hernández tiene 77 años, es como un abuelo nuestro, esté utilizando TikTok y lo hace de manera divertida y lo hace enviando un mensaje a veces bastante polémico, a veces bastante divertido. Entonces, sí ha sabido utilizar, y eso tiene que ver mucho, el mérito tiene que ver con los estrategas digitales y con los estrategas de su campaña. Ahora es saber potenciar al candidato en TikTok y en las redes sociales en general. Entonces, sí ha sido un mérito desde mi humilde punto de vista, donde una persona de 77 años utilizando TikTok y de una manera que no hace ridículo, que también es lo que tienen que entender los políticos, que no hace ridículo, potencia su imagen y manda un mensaje a cierto segmento de la población que lo acepta de manera muy positiva. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero vamos a ver, esto queda grabado y ustedes no lo quieren hacer, pero los vamos a poner en una situación difícil. ¿Cuál es su proyección? A ver, Lucas, ¿quién crees que gana? Yo creo que gana Rodolfo Hernández en segunda vuelta. ¿Ezequiel? Es difícil. Una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que siento que va a pasar, pero estoy de acuerdo con Lucas. Siento que va a ganar Rodolfo Hernández más que nada porque no tiene techo y ese no techo hace que eso... Sí coincido con Lucas que va a ser una elección súper reñida. Entonces, lo que sí hay que remarcar que no es lo mismo hacer campaña que gobernar. Gobernar es bien difícil y es cuando hay que
en serio empezar a generar muchos consensos para generar una mejor democracia y gobernabilidad, en este caso para Colombia. Sin duda alguna vienen tiempos difíciles para Colombia y para la región, pero muchísimas gracias a ambos por su análisis y vamos a ver si se cumplen sus proyecciones. Así que los estaremos invitando pronto. Y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.